Durante esta semana hemos estado estudiando acerca de la experiencia del pueblo de Israel para alcanzar el sueño de aquella maravillosa promesa de una tierra nueva. Por más de 460 años los israelitas vivieron esclavos en Egipto, y Egipto representa lo que el mundo hace con nosotros: nos somete, nos esclaviza, nos humilla. Eso hace este mundo, y a veces nos apegamos tanto a él, pero es un mundo traicionero. Es un mundo que te consume tu potencial, consume tus fuerzas, tus ideales, consume tus valores y principios, te arrastra a un foso, a un pozo de fango, de inmundicia, para robarte y quitarte todas las joyas preciosas que Dios ha puesto en ti. Y no solo eso, también quitarte la gran esperanza que tenemos de un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, lo llevó por 40 años a miles y miles de kilómetros de Egipto, bien lejos de Egipto. Y esto es una bonita lección que debemos entender y aplicarla en nuestra vida. Cuando renunciamos al mundo y a sus caminos pecaminosos, tenemos que apartarnos del pecado, alejarnos de él. No podemos estar consintiendo, guiñándole el ojo al pecado, acariciándolo, ¿verdad? Acercándonos a él, ¿verdad? Tratando de parlamentar con él, o a veces volver a querer entrar a Egipto y salir, porque así hay muchos cristianos viven una vida doble, ¿no? Se entregaron al Señor, se bautizaron, forman parte de la iglesia, pero de vez en cuando se vuelven a meter otra vez a Egipto, y ahí entonces conviven en Egipto y vuelven a salir. El sábado van a la iglesia otra vez, se salen de Egipto, y así están entrando y saliendo de Egipto, y es porque nunca se han ido lejos de Egipto, siempre han estado cerca de Egipto. Hermanos, cuando aceptamos a Cristo, la presencia de Cristo nos aleja del pecado. Y mientras más lejos estemos, estaremos también más seguros. El estudio de esta noche continúa reflexionando y aprendiendo lindas lecciones acerca de los 2 espías. Y recuerden que estos 2 espías representan 2 grupos que conformarán para el tiempo del fin la iglesia de Dios. El grupo mayoritario, representado por los 10 espías que no tuvieron fe, representará la gran multitud, los muchos que han sido llamados pero no serán escogidos, porque su fe fracasará en los momentos más determinantes de la historia de esta tierra. Pero Caleb y Josué representa el remanente, la minoría del grupo que será puesto a la derecha y recibirá la invitación: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado, la tierra prometida que yo he preparado para vosotros. Pero recuerda esto, querido hermano: esa tierra prometida, que tanto hablamos de ella, que tanto añoramos, que tanto pensamos, esa tierra prometida está delante de ti, pero solo podrás llegar a ella cuando hayas atravesado el desierto, no antes. Todos los que un día, al igual que los israelitas, todos los que un día entremos a la tierra prometida, a la Canaán celestial en este caso, habremos pasado victoriosos por el desierto de peregrinación en este mundo. Y al igual que ellos, tendremos que afrontar dificultades, pasaremos experiencias como las que ellos pasaron, tendremos muchas veces esos momentos de calor y frío. Saben que el desierto es así, ¿no? El desierto durante el día tiene temperaturas de más de 45 grados centígrados, en la noche puede bajar a temperaturas de 10 grados centígrados. Así que es un contraste.
pero representa de alguna manera la inestabilidad espiritual de muchos que peregrinan en el desierto, muchos cristianos que peregrinan en el desierto, que sus vidas tienden a veces a ser fervientes, encendidas, calientes, calurosas, de ánimo espiritual, y de repente se enfrían y se enfrían como un témpano de hielo. Tienen subidas, tienen bajadas. Y a todos nos puede pasar esto. En esta travesía, todos, como seres humanos, en alguna ocasión nos hemos sentido tentados a dudar de Dios en algunas circunstancias, sobre todo cuando enfrentamos esas situaciones difíciles. Y yo estoy seguro que todos quienes estamos aquí reunidos en esas circunstancias nos hemos sentido tentados o hemos dudado de Dios, y así, como le pasó al pueblo de Israel. Y tal vez es porque no comprendemos que hay una bendición detrás de cada problema. Pero nos cuesta, cuando estamos pasando por las situaciones difíciles, nos cuesta pensar de que hay una bendición detrás de cada problema. Pero si tan solamente confiáramos y aprendiéramos humildemente a obedecer a Dios, podríamos ver la bendición que viene como resultado a veces de las dificultades, de los obstáculos, de las pruebas, porque muchas veces para los que aman a Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos, todas las cosas les ayudan para bien. Por eso muchas de esas dificultades y situaciones que nos remueven son herramientas que Dios precisamente utiliza y permite y utiliza para la edificación de nuestro carácter y para el temple de nuestra fe, hacerla más sólida, más pura, esa fe. Pero esta semana hemos enfatizado un hecho muy importante, que el problema no está en las dificultades que pasamos, sino en la actitud que tomamos frente a esas dificultades por las que estamos pasando. Así que es muy importante la actitud que nosotros asumamos. Y una actitud de fe es la única garantía que nos podrá sostener y finalmente llevar hacia nuestros propósitos y objetivos por los cuales un día salimos de Egipto y comenzamos esta carrera, este camino de peregrinaje. Hermanos queridos, la fe es fundamental. Con el espíritu de la fe podemos vencer cualquier poder aparentemente invencible para nosotros. Cuando no hay fe, vamos a ver los problemas como vio el pueblo, Saúl y su ejército al gigante Goliat. Cuando no tenemos esa experiencia genuina de fe, vamos a ver los problemas como los 10 espías vieron a los gigantes de Anac y a las grandes murallas de Jericó. Vamos a ver todas las circunstancias casi imposibles, aparentemente invencibles de poder superar. Por eso Jesús decía, si tan solamente tuvieres la fe como del tamaño de un grano de mostaza, y algún día tú puedas ver una semilla de mostaza para que te des cuenta lo insignificante, lo pequeñita que es. Y aún así Jesús dijo, si nuestra fe fuera por lo menos de la dimensión, del tamaño de una pequeñita semilla de mostaza, tendrían la capacidad, la posibilidad de ver la gloria de Dios diciéndole a este monte, quítate de ahí, échate a un lado. Imagínate, si la fe tiene esa capacidad de mover la mano de Dios para traspasar un monte de un lado a otro, cuánto más aquellas cosas que a veces te atemorizan, te detienen, te desaniman. La fe es importantísima. Por eso, si en algo nosotros debemos preocuparnos como creyentes, es en cultivar, desarrollar, acrecentar cada día esa medida de fe. Y la fe solo crece a través de nuestra conexión con la fuente. Ya lo he dicho, la fe no es algo que producimos nosotros.
La fe no es algo que brota de manera natural en nosotros. La fe es un don del Espíritu Santo. Se obtiene y se acrecienta en la medida en que nosotros estemos aliados, conectados con el Espíritu Santo. Esta búsqueda debe ser una experiencia diaria. Y muchas veces esa fe que se va manifestando, ¿verdad? Va creciendo en esa relación íntima con el Espíritu Santo, se fortalece precisamente con las dificultades y los desafíos que se nos presentan cotidianamente en la vida. Así que muchos se desaniman porque no tienen su experiencia cristiana enfocada en la fe, y entonces cuando vienen los problemas los ven como una afrenta. Y inclusive algunos que no tienen esa relación personal con Cristo, no tienen ese conocimiento experimental con Cristo, ven los problemas inclusive como un castigo de Dios. Y no entendemos de que a veces esos problemas, cuando tenemos realmente una relación genuina con Cristo, son más bien recursos que nos ayudan a afianzarnos, a fortalecernos y a crecer en la capacidad de resistencia espiritual. Con el espíritu de fe nosotros podemos, amados, vencer cualquier poder aparentemente invencible. Y Dios, aunque quiera ayudarnos, no puede ayudar a los que no quieren tener fe o a los que no se preocupan por cultivar y acrecentar esa llama de la fe. Porque Dios tiene demasiado respeto por el libre albedrío y la voluntad que nos ha dado a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que intencionalmente decidir buscar en la fuente que Dios provee ese don, esa provisión de fe que comience a crecer, a desarrollarse y a manifestarse. Como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 y versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Este es un texto muy significativo, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo me pregunto entonces, ¿será que nosotros vivimos agradando a Dios o lo vivimos decepcionando más bien con nuestras actitudes incrédulas que cotidianamente tenemos, en la forma en que reaccionamos hasta con cosas insignificantes? Cada vez que nosotros nos quejamos, cada vez que nosotros murmuramos y nos lamentamos, estamos actuando de una manera que desagrada al Señor, porque estamos demostrando que no tenemos confianza en que Él es fiel y poderoso para guiar y transformar cualquier situación, cualquier circunstancia, revertirla para nuestro provecho, para nuestro beneficio. Cada vez que nosotros actuamos así en cualquier circunstancia, estamos secundando, en otras palabras, imitando la actitud de los 10 espías incrédulos que llegaron llorando, lamentándose, presentando un cuadro trágico de todo lo que habían visto allí en la tierra, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Pablo, porque es necesario que el que se acerca a Dios debe tener la convicción, porque la fe eso es la certeza, es la convicción de que le hay, que lo va a encontrar, y que no solamente lo va a encontrar, sino que va a ser bendecido, galardonado de haberlo buscado. Eso es lo que dice el texto bíblico. Así que tener fe es una elección que tú haces. No es un momento emocional, no es un sentimiento en sí, es una elección en tu libre albedrío que tú haces de confiar en Dios, de darle la oportunidad de que Él tome el control de la situación en lugar de tú tratar de lidiar con él. La fe significa ser obediente también, incluso cuando no podemos ver los resultados. Seguimos, ¿verdad?, fiel a los requerimientos, a las instrucciones y a los designios del Señor en su palabra. Seguimos fiel a sus elevados principios, sus mandamientos, incluso aun cuando no vemos resultados. La fe significa mantenernos inquebrantables. Este es el problema de muchos, que cuando se encuentran frente a la adversidad y cuando ven que los resultados no son los que esperaban, entonces comienzan a manipular los principios de Dios, inclusive a justificarlos.
Y encontramos a veces en la iglesia hermanos que hacen cosas, trámites o toman decisiones y las justifican pensando de que Dios lo entiende, que Dios lo comprende. No es así, queridos hermanos. La fe es inquebrantable, no cambia los principios, se mantiene obediente aun cuando no entiende los resultados y las circunstancias. La fe en acción. Porque la acción de la fe es la que da los resultados. No puedes esperar ver para actuar y creer. Tienes que actuar y creer para poder ver los resultados. En la historia de los espías, vemos cómo ellos, estando frente a la frontera de la tierra prometida, con la promesa de Dios a la vista de ellos, delante de ellos, la reacción del pueblo fue quejarse y lamentarse toda la noche, porque no creían que podían conquistar esa tierra prometida. De nada les bastó todas las manifestaciones y revelaciones de Dios durante 40 años. Cuando llegaron allí y podían ver la tierra, ellos no creían que la podían conquistar. Y dice el texto bíblico de Números 14, versículo 4, encontramos nosotros este texto bíblico interesante, ¿no? Que me gustaría compartir con ustedes. Dice que el pueblo, después que escucharon el informe negativo de los 10 espías, dice, y decían el uno al otro, mira la reacción del pueblo, decían el uno al otro, asignemos ahora un capitán. Designemos ahora un capitán y volvamos a Egipto. Qué increíble la actitud de este pueblo. Querían volver a donde Dios los había sacado y liberado con hechos poderosos. Nombremos un capitán y volvamos a Egipto. Es decir, mira la actitud. Mientras los 10 y el pueblo querían regresar a la esclavitud de Egipto, los otros dos, Caleb y Josué, estaban dispuestos a no retroceder y tomar la tierra que Dios les había prometido. ¿Te das cuenta cómo en la misma iglesia puedes encontrar creyentes con estos dos extremos de reacción, de actitud? Mientras el grupo grande quería devolverse a la esclavitud, regresar a Egipto, a la esclavitud, los otros dos, al contrario, en la misma situación, más bien se sintieron motivados a avanzar y a tomar la tierra que Dios les había prometido. Por eso encontramos en Números capítulo 14, versículos del 6 al 8, la expresión de Josué y Caleb. Dice el texto bíblico, y Josué y Caleb, que eran de los que habían reconocido la tierra, es decir, ellos también habían visto todo y habían experimentado todo. Pero ellos rompieron sus vestidos cuando escucharon esta apostasía del pueblo, ¿verdad? Esa incredulidad, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Eran unas palabras de testimonio completamente contrarias a las declaraciones de los otros 10 espías que hablaron, no, esa tierra nos traga, nos va a tragar, los moradores nos tragarán, las murallas son gigantes, hay gigantes de la raza de Anak, nosotros parecemos langostas. Mira cómo tú puedes ver en la misma circunstancia dos contrastes, dos perspectivas diferentes. Y algo que me llama la atención, me tocó el corazón de esta declaración de Caleb y Josué, es la parte final, cuando dice, si Jehová
se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Por eso yo quiero decirte, hermano querido, si Jehová se agradare de nosotros, abre tu corazón al Señor esta noche y procura vivir para agradar a Dios. No para agradar a los hombres, no para complacer a las personas, no para agradarte a ti mismo. El propósito de la vida no es para complacer nuestros propios deseos, sino para honrar a Dios con amor. Agrádale al Señor, vive para agradarle a Él. Y esto es lindo, importante, porque nuestras decisiones, cuando están motivadas con ese propósito de agradar a Dios, nuestras decisiones muchas veces serán diferentes a las que a veces tomamos para complacer nuestros propios deseos. Porque si tú haces el propósito de vivir para agradar a Dios, entonces lo que decidas hacer va a ser motivado por tu deseo de honrarlo con amor. Ese fue el caso de la experiencia de José. Por eso José respondió frente a aquella tentación. ¿Recuerdas? ¿Cómo le haré yo cómo cometeré yo este gran pecado a mi Dios y le haré y pecaré contra mi prójimo, ¿verdad? Es decir, su decisión no fue complacer su deseo del momento. Él era un hombre joven, ¿verdad? Y deseos pudo haber tenido, pero José había propuesto vivir para agradar a Dios. Y cuando se enfrentó a esa tentación, dijo, ¿cómo le haré yo este gran mal a Dios? Si yo vivo es para agradarle a Él. Yo vivo para complacerlo a Él. Yo vivo para que Él se alegre, se sienta orgulloso de mí. Qué lindo. Ojalá esta noche nosotros podamos abrazar este principio de vida y con la ayuda del Espíritu Santo desarrollarlo en cada paso, cada decisión, vivir para la gloria de Dios, vivir para agradar al Señor, porque eso tiene un efecto maravilloso, lo que dice el texto bíblico. Si Jehová se agradare de nosotros, si Él está agradado de ti, de tus decisiones, de tu vida, ¿verdad? De tu fe, por muy frágil que a veces pueda ser, pero lo haces para agradar al Señor, Él te llevará a esta tierra y te la entregará, tierra que fluye leche y miel, la nueva Jerusalén. ¿No es algo maravilloso? ¿No es un propósito lindo? ¿No tiene una gran recompensa? Mis amados, el apóstol Pablo dice, todas las vicisitudes de este tiempo presente en nada absolutamente se comparan con las glorias venideras que están delante de nosotros. Por eso, prestemos atención a esas palabras de Caleb y Josué, porque ellos marcaron la diferencia. En el capítulo 14, el versículo 9 de Números, ellos dijeron, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Es una declaración de fe desafiante. La verdad que esta gente tenía un valor ejemplar, inspirador, ¿no? Mientras los otros decían, vamos, devolvámonos a Egipto, ¿para qué? Vamos a morir ahí como langostas. Estos decían, esperen un momento. Al contrario, no le teman a todo lo que ustedes están viendo, esos gigantes que ustedes están viendo, ¿verdad? Porque nosotros nos los vamos a comer como pan, o sea, los vamos a hacer el desayuno de nosotros. Mientras todos habían tomado la mala decisión de ponerse a llorar y regresar, estos dos tomaron la decisión de declarar victoria. Y esto es muy importante, hermano, y quiero enseñarte aquí una gran lección. Declara victoria sobre tu vida. Las palabras de Caleb proclamaron una confesión de fe. Y esta es precisamente la actitud correcta que debe tener todo cristiano genuino. Una actitud de fe y confianza en que Dios cumplirá las promesas. Por eso, esa actitud de fe y confianza no se basa en nosotros, sino en la persona de Cristo. Como dijo el Señor Jesús en San Juan 16, versículo 33, estas cosas yo os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Nuestra confianza no se basa en el mundo, se basa en la persona de Jesucristo, porque Él venció. Y si nuestra confianza está en Él, nosotros también seremos vencedores. Él es el quien pelea nuestras guerras. Él es quien nos da la victoria. Y Éxodo capítulo 14, versículo 14, tiene uno de los textos que para mí son uno de los versículos más alentadores. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tanto berrinche que armaron los 10 espías y a la final, Caleb y Josué y sus descendencia, cuando entraron a la tierra prometida, vieron como los muros de Jericó se cayeron, se derrumbaron como arena sin ellos levantar ni siquiera una lanza ni un arma. Solamente vencieron caminando alrededor de la ciudad, dando testimonio de su fe inquebrantable en Jehová. Oh, mi amada iglesia, es tiempo de confiar en las promesas de Dios, ¿sabes? Y esas promesas están ahí en su palabra. ¿Conoces su palabra? ¿La lees solo por rutina? ¿O la lees para apropiarte de esas promesas y declarar esas promesas tuyas? Ponerle el dedo y decirle, esto es mío, esto es para ti, porque tus promesas son fieles y verdaderas. La palabra de Dios es poderosa. Sus promesas son fieles, amados. Por eso es tiempo. Es el momento de que nosotros cambiemos nuestras expresiones de lamentos y de llanto y de desaliento y los cambiemos por palabras de victoria. Es tiempo de profetizar victoria ante toda situación, por muy difícil que ésta sea. Amado, declara victoria en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Y las palabras, ¿por qué te animo a que tú declares victoria sobre cualquier circunstancia y dificultad que estés pasando? Porque las palabras tienen un poder profético. Generalmente las palabras siguen a las acciones. Si tú vives expresando palabras de desánimo, que no se puede, de tristeza, de amargura, de pesares, mira, se te va a profetizar eso que tanto temes. Declara palabra de vida, palabra de victoria. Profetiza victoria sobre tu vida, hermano. Profetiza palabra de victoria sobre tu familia, aún con las dificultades que tienes. No estés llorando la situación. Declara victoria sobre tu familia y vive de acuerdo a los mandamientos, a los principios elevados de Dios, para que al agradar a Dios, Él se complazca en abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ti bendiciones hasta que sobren y abunden. Declara bendición sobre tus hijos. Y bendícelos a ellos como patriarca de la familia, por muchos problemas que ellos estén pasando, por muy malos caminos que estén tomando, impón sobre ellos las manos, declara bendición y victoria sobre ellos, porque cuando declaras la victoria estás invocando el poder de Cristo sobre la vida de ellos. Declara victoria sobre tu enfermedad, sobre tu economía, y vive en armonía los principios de Dios y verás la gloria de Dios. Verás cómo nuestros gigantes ya están vencidos en el nombre de Jesucristo. Como dijo Josué, nos los comeremos como pan en el nombre de Jesús. Mis amados, ¿y por qué podemos creer eso? Porque Dios lo ha prometido. Romanos 8:31 dice el apóstol Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Por eso podemos declarar victoria. Y por eso a los problemas podemos decirles, nos los comeremos como pan, en lugar de agachar la cabeza y ponernos a llorar, inclusive muchos. Entonces con esa actitud de incredulidad, entonces terminan regresando otra vez al mundo, de donde los sacó Dios con tanto amor y con tanto poder y milagros. ¿Cuánta gente no se nos ha ido de la iglesia? ¿Y a dónde crees que van? Se van al mundo de donde los sacó y a veces caen más bajo de lo que estaban antes. Porque ese es el resultado de soltarse de la mano de fe del Señor. Es el resultado de declarar maldición en lugar de declarar bendición. Y nosotros hemos sido benditos por la sangre del Cordero de Dios. Por eso tenemos derecho a invocar su nombre en victoria. Oh, queridos hermanos, esto es muy importante. Porque
estos dos grupos de los espías nos enseñan a nosotros los resultados que tendrá el destino de cada uno de ellos. Yo quiero culminar esta noche presentándote el texto bíblico que nos habla acerca del destino que finalmente tuvieron estos dos grupos. El primero dice el texto bíblico de Números capítulo 14, versículo 20 al 23. Entonces Jehová dijo: tan ciertamente vivo yo. Esta fue la sentencia, la declaración que Dios sentenció sobre todo el pueblo que siguió, se contagió negativamente de los 10 espías incrédulos y que actuaron con apostasía, rechazaron a Dios, rechazaron a sus líderes, a Moisés, y quisieron volver a Egipto. Entonces la sentencia de Dios fue y dijo: tan ciertamente vivo yo, dijo Jehová, y mi gloria llena toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya muchas veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Quiénes no verán esta tierra? Aquellos quienes vieron la gloria de Dios, vieron sus señales que hizo cuando los sacó de Egipto y las señales que hizo durante el desierto, amado. La forma en que Cristo te sacó de las tinieblas del pecado a esta luz admirable, la forma en que el Espíritu Santo obró en tu conversión y el Evangelio llegó a tu vida, fue un milagro. Dios hizo maravillas a través de ti. Y cuando te uniste a este pueblo para marchar a través del desierto, no me digas que no has visto cómo Dios te ha favorecido, te ha bendecido muchas veces. No has visto la gloria de Dios también en tu vida. Y sin embargo, muchos de los que han sido beneficiados y han recibido la bendición del poder y la gracia y la misericordia y han visto la gloria de Dios en el trayecto de su vida, lamentablemente no entrarán ni verán la tierra que Dios nos ha prometido, como le pasó a todo este pueblo. Sin embargo, hay una promesa alentadora. El versículo 24 dice, refiriéndose a Caleb y a Josué: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu de fe en lo que no veía, sino la confianza, la certeza, la convicción de que esa tierra Dios se la había prometido y lo que Dios promete lo cumple. Así no entienda, así todo lo que estaba viendo decía lo contrario, pero lo único que a Caleb y a Josué le importó era lo que Dios había dicho, no lo que ellos estaban viendo. Esta es la fe que prevalecerá. Esta es la fe que llevará al remanente a la tierra prometida. Esta es la fe de los que serán victoriosos, por cuanto hubo otro espíritu y decidió ir en pos de mí en lugar de seguir a los hombres. Yo entonces los meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. ¿No es maravilloso esto, mis queridos hermanos? ¿No es un motivo de aliento, de inspiración para cada uno de nosotros? Por eso, tu valor y tu fe, tu perseverancia, te llevarán a ti y a tu descendencia al hogar celestial, porque no es un asunto solamente tuyo. Mira la declaración bien como dice, cuando Dios le promete a Caleb, a mi siervo Caleb, por cuanto él tuvo otro espíritu, tuvo el valor, tuvo la fe, avanzó con convicción, yo lo meteré en la tierra a él y su descendencia. Amados padres, patriarcas de los hogares, de las familias, nuestras decisiones, nuestra fidelidad, no solamente trascenderá en nuestra salvación, sino también la de nuestros hijos y nuestra familia.
Los efectos son trascendentales y eternos. Por eso, haz el propósito de vivir para agradar a Dios. Tu fidelidad no solamente te va a bendecir a ti y te traerá días prósperos, sino bendecirá a tus hijos también, a tu descendencia. Y al final del camino verás la gloria de Dios con los brazos abiertos. Venid, entrad, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Y muchas veces pienso en ese momento glorioso. Después del trajinar, después del camino, después de los golpes que nos hemos llevado, ¿verdad? Al prevalecer, al resistir, perseverantes, agradando a Dios, con esa actitud sencilla de fe alimentada por nuestra relación diaria con el Espíritu Santo. No hay nada comparado con ese día cuando el Señor te extienda la mano y te diga: Richard, llegaste. Qué bueno que estás aquí. Te preparé un lugar muy especial y